Como les mencioné, la curva de Phillips que estudiamos en el video anterior es una típica formulación de las curvas de Phillips en economía abierta y ha sido utilizada en múltiples ocasiones para explicar diferentes fenómenos. El ejemplo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con la evolución de la inflación en Estados Unidos después de la gran crisis financiera de 2008-2009. ¿Cuál fue el problema? Bueno, como sabemos, hubo una gran recesión, es decir, una brecha muy negativa, o lo que es lo mismo, un aumento del desempleo, que se mueve obviamente de dirección opuesta a la brecha, lo que habría presagiado, brecha negativa, una caída en la inflación. De hecho, eso es lo que había ocurrido siempre, como se ve aquí en las líneas negras, roja y azul, que muestran la evolución de la inflación y el desempleo en recesiones anteriores. Normalmente el aumento del desempleo, que es lo mismo que una brecha negativa, venía asociado a caídas en la inflación. Sin embargo, esta vez, en la gran recesión, como se le llama, o la crisis financiera global, el desempleo aumentó mucho, pero la inflación cayó muy poco, como muestra la línea amarilla. Ahora, en el contexto de modelo neokeynesiano curva de Phillips, lo que sabemos, ¿verdad?, es que la inflación depende de la inflación futura, esperada, de las expectativas de inflación, de una medida de brecha, que en este caso está medida como desempleo, por eso tiene signo negativo, de los precios externos, que es parecido al símil, ¿verdad?, al tipo de cambio real, en la curva que estudiamos antes, o al S, los precios relativos externos, a un shock de márgenes. Y como también comentamos cuando estudiamos la economía cerrada, típicamente hay algo de indexación y por lo tanto aparece la inflación rezagada. En este contexto, entonces, hay tres grandes explicaciones que podrían explicar por qué, a pesar de que la brecha o que el desempleo cayó mucho, porque a pesar de que el desempleo cayó mucho, no cayó tanto la inflación. La primera tiene que ver con la idea del producto potencial. Acuérdense que la brecha, ¿verdad?, se mide como la diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial. Nosotros podemos ver que el producto cae y la brecha no se modifica si es que está cayendo también el producto potencial. Entonces, una explicación puede ser, bueno, miren, lo que pasa es que la crisis financiera tuvo efectos más estructurales y la baja caída o el bajo nivel de actividad o el alto nivel de desempleo simplemente es un reflejo no de un exceso de comportamiento cíclico de la economía, brecha, sino de algo más estructural. Entonces, en ese caso, lo que estaría pasando en la curva de Phillips sería que efectivamente esto que está acá, que es el desempleo menos el desempleo estructural, potencial de largo plazo, no habría caído, solamente habría caído el desempleo efectivo, pero no la brecha de desempleo. Una segunda explicación tiene que ver con la credibilidad de la meta de inflación. Entonces, el argumento ahí es que con el tiempo este parámetro que está acá habría aumentado acercándose a 1, de tal manera que esto importaría menos y esto importaría mucho. Y esto habría estado muy bien anclado en la meta de Estados Unidos, que en ese tiempo era 2%, y por lo tanto, a pesar del movimiento de las demás variables, el hecho que esta expectativa no hubiera cambiado mucho respecto de 2% y que este coeficiente fuera más grande, explicaría por qué no se produjo esta mayor caída en la inflación. El tercer argumento tiene que ver con que los precios son más rígidos cuando la inflación baja y por lo tanto los precios no habrían caído. Ahora esto no me gusta mucho la explicación porque eso también
debería haber funcionado en las otras recesiones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este estudio? Básicamente va a tratar de estimar esta ecuación y analizar si lo que está cambiando es este parámetro o alguna otra cosa en esta ecuación que me explique por qué la inflación no cayó tanto en la crisis. Las consecuencias de esto es importante porque si efectivamente lo que ocurre es que hay una caída en el PIB potencial, entonces si nosotros tratamos de hacer política monetaria expansiva para aumentar la brecha, vamos a generar mucha inflación, porque en el fondo el PIB cayó, también cayó el potencial, la brecha no se movió, pero si yo trato de hacer subir el PIB efectivo, no voy a poder con la política monetaria obviamente cambiar el PIB tendencial, entonces voy a estar logrando una brecha positiva y eso me va a generar inflación. En cambio, si lo que ocurre es más bien que los bancos centrales son muy creíbles y que la que más dirige la inflación son las expectativas de inflación, bueno, entonces puedo estimular la economía y esto no va a generar inflación futura. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que habría pasado es que habría caído el PIB efectivo, no habría modificado el PIB potencial, la brecha sería negativa y un estímulo muy fuerte, una baja de tasa muy fuerte, un estímulo fiscal incluso muy fuerte, podría simplemente hacerme recuperar la brecha y con eso recuperar la inflación y no habrían problemas de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que da este estudio? Bueno, en primer lugar, estudia el componente cíclico o trata de inferir la brecha de desempleo y lo que encuentra es que efectivamente hay algo quizás de cambio estructural, pero había una brecha de desempleo positiva, no tan grande como en otras recesiones, donde el desempleo había subido mucho respecto de su nivel de largo plazo, pero sí una brecha positiva. Segundo, encuentra que la sensibilidad, eso sí, de la inflación a esa brecha había venido cayendo. Entonces la combinación de ambas cosas, según este estudio, hacía que los efectos de la brecha, en parte porque se había hecho más negativa, más positiva para el desempleo, pero su importancia en la curva de Phillips había ido cayendo, decían que no ayudaba mucho a explicar el comportamiento de la inflación. O sea, si algo ayudaba a explicar por qué la inflación no había caído, de hecho. Por otra parte, lo que sí encuentran con bastante fuerza es que el término que multiplica la inflación esperada había ido aumentando. O sea, efectivamente, de acuerdo a este estudio, parte del hecho de que la inflación no subiera tenía que ver con que esto no había subido mucho, efectivamente, con que esto se había hecho más chico, pero también con que este parámetro había ido creciendo y la inflación estaba muy bien anclada. Entonces ellos decían que en parte había sido el buen trabajo de los bancos centrales lo que había ayudado a que la inflación no aumentara porque la credibilidad estaba jugando un rol importante. En este caso también se encontró que los precios externos importaban cada vez más y esto tiene que ver con el hecho que Estados Unidos, que por mucho tiempo era una economía más bien cerrada, ahora se había ido integrando más al resto del mundo y el precio de los bienes externos importaba más. Bien interesante porque si no hubieran ocurrido todos estos cambios, esta menor sensibilidad a la brecha, esta mayor ancla a las expectativas y este mayor rol para los bienes importados, la historia inflacionaria en Estados Unidos habría sido muy distinto, como muestra este gráfico. Lo que está acá es la inflación efectiva. Esta es la inflación que logra explicar el modelo. Si se fijan ustedes, el amarillo y el azul son muy similares, un modelo que explica bastante. Pero si al modelo, en vez de poner los parámetros de fines, ¿verdad?, o de en torno a los 2000, o en torno al periodo de la crisis,
hubiésemos usado los parámetros de los años 70, que fíjense que era muy distinto, la credibilidad de los 70 importaba menos, los bienes externos importaban menos, y la brecha, en cambio, importaba mucho. Si hubiéramos tenido esos parámetros, entonces con los mismos shocks, lo que habría ocurrido, según este análisis, es que la inflación habría caído fuertemente. Esto es entonces una aplicación muy típica de una curva de Phillips muy similar a la que estamos estudiando en esta clase. Acá les dejo un resumen de los puntos discutidos.